En 1956, la carrera armamentística y espacial de la Guerra Fría estaba en su apogeo. El ejército norteamericano quería invertir en nuevas tecnologías. Con fondos clandestinos, comenzó el desarrollo del platillo volante supersónico. En el edificio Schaefer había una nave de 15 metros de diámetro con 6 motores. Las pruebas demostraron que era un monstruo que estuvo a punto de acabar con el equipo de Frost. La prueba fue casi catastrófica. Los motores del platillo amarrado en el hangar giraron fuera de control y casi arrancaron el techo del laboratorio. John Frost decidió que no podía continuar el trabajo con un platillo real. El proyecto supersónico fue abandonado por el momento para pasar a construir un vehículo de pruebas más pequeño que se llamó Abrocar. Las especificaciones del diseño del Abrocar eran volar a 500 kilómetros por hora. Es una velocidad moderada, pero tenía una proporción empuje-peso superior a 1. Podía alcanzar 9.000 metros de altitud y aterrizar y despegar en vertical. En 1957, el prototipo de Frost consiguió la primera inversión del ejército americano en su proyecto. El Abrocar era un vehículo con doble función. Servía de vehículo de pruebas para el avión supersónico que seguía en el edificio Schaefer, pero también podía ser el jeep volante que necesitaba el ejército. Podría ir al campo de batalla con armas. En 1959 salían de la fábrica los 2 prototipos de despegue vertical. El objetivo era producir un platillo volante que alcanzara 2.200 km/h. Recorrió las pistas descongelándolas, derritiendo el hielo y la nieve. Tuvo algunos problemas en una zona en la que la hierba salió volando y se metió en las tomas de aire. Empezamos a pensar en cómo evitar lo que se llama ingestión de objetos extraños en las tomas de aire. El platillo hizo varios vuelos de prueba, pero su forma dificultaba la maniobrabilidad. Había muchos retos. El mayor era su gran inestabilidad. El centro de navegación estaba alejado del centro de gravedad. Eso no es bueno para un buen vuelo. El despegue vertical y el principio de sustentación funcionaban. Se hicieron modificaciones, pero habría que mejorar la falta de potencia y el control si se pretendía que el Abrocar volara. Partiendo del desarrollo de un potente control de movimiento, el único modo que conocíamos de hacer estable un artefacto circular era hacerlo girar, como un frisbee. La acción giratoria conferiría estabilidad. Algunos de los primeros diseños de John Frost ya tenían grandes componentes giratorios. La potencia giroscópica de esos mecanismos pretendía aportar cierta estabilidad a los diseños que volarían 3 veces por encima de la velocidad del sonido. Frost creía poder controlar el problema de la inestabilidad. Pero los americanos insistían en añadir una unidad de cola. Frost consideró que era una traición a su concepto original. En diciembre de 1961, el programa millonario era descartado oficialmente. Pero algunos de los ingenieros que habían trabajado en el proyecto no abandonaron del todo el sueño de Frost. El ala circular no tiene futuro aerodinámico por debajo de la velocidad del sonido. Por encima, con unas cuantas modificaciones y alterando el diseño para que se pareciera a un ala delta, se podría obtener resultado. John Frost siempre pensó que su concepto original era alcanzable.
A pesar de los resultados poco favorables de la prueba del Abrocar, John Frost demostró que podría haber volado. Desgraciadamente los fondos dejaron de llegar y la compañía tuvo que cancelar el proyecto. Toda la tecnología regresó a Estados Unidos, que era el auténtico propietario en aquel momento. La tecnología secreta del platillo volante volvió a Estados Unidos. Pero estos aparentes fallos públicos ocultaban un proyecto de mayor envergadura que funcionaría tiempo después. Este es Jack Pickett. Hace 40 años era editor de revistas militares norteamericanas. Incluso tenía pase especial de seguridad. En una visita a la base de MacDill, en Florida, vio platillos volantes de las fuerzas aéreas. No hay duda. Eran platillos volantes. Había 4 aparcados en una carretera de la zona restringida de la base. Medían desde 6 metros de diámetro hasta 13 y 21. El mayor tenía 36. Eran círculos perfectos. Jack Pickett había sido invitado a la base para escribir un artículo sobre la nave recientemente descartada. Le enseñaron algunas fotos del aparato en el hangar. Me enseñaron fotos de muchas de las naves en pleno vuelo y en formación. En algunas iban con cazas de escolta, aviones normales volando con ellas. El investigador militar Michael Schratt llevaba 10 años investigando la historia de Pickett. Schratt ha trabajado con Pickett para hacer recreaciones de la nave experimental que él vio. Lo que contempló parecía increíble, pero le aseguraron que eran auténticos platillos volantes experimentales, y esta era la prueba de que habían volado. Cuando me interesé por la velocidad y la altura que alcanzaban, me dijeron que había logrado el vuelo espacial. Les pregunté por qué habían suspendido los trabajos sobre una nave así. Me contaron que habían diseñado versiones mejoradas con menos problemas de maniobrabilidad. Pickett escribió su artículo y se dispuso a publicarlo, pero en el último momento las fuerzas aéreas le retiraron el permiso y le confiscaron las fotos. Sigue defendiendo su idea y está convencido de lo que vio. Vi fotografías de ellos volando. Los vi y los toqué. Los examiné, no hay duda, era una nave increíble. Se parecía mucho a lo que todos imaginamos cuando pensamos en un platillo volante. Michael Schratt está convencido de que la historia de Jack es auténtica. Creo que estos son los objetos auténticos y originales porque llevo 4 años hablando con él. Siempre se ha mantenido firme, nunca ha cambiado la historia. La nave de la que habla Jack era capaz de volar a 24.000 kilómetros por hora. Y creo que es una de las razones por las que sigue clasificada hoy. Las afirmaciones de Pickett se toparon con el entorno hostil de la Guerra Fría. A comienzos de los años 60, el piloto Francis Gary Powers fue abatido en una misión espía sobre la Unión Soviética. En Europa, los rusos habían levantado el muro de Berlín que dividía el este del oeste. Y con la crisis de los misiles cubanos, el mundo estaba más cerca que nunca de la catástrofe nuclear. En los años 50 la cultura popular reflejaba el miedo y la paranoia de la época y de nuevo se unía a la amenaza del espacio exterior. The nations of the world mobilized their armed might, rushing to defend the Earth against the unknown weapons of the super race from the Red Planet. Hubo una repentina ola de avistamientos de ovnis. We jumped out of the car and stood by the side of the road just as this thing passed over our heads, barely above the treetops. It was hovering over the house and it was moving side to side directly over this house. And as far as what it was, I wouldn't have the slightest idea.
Llevo investigando ovnis los últimos 25 años y creo que se puede confiar en casi todos los testigos. Son personas que han visto algo extraño en el cielo. La mayoría han visto fenómenos producidos por el hombre o naturales, como globos sonda, planetas, reentrada de satélites o cosas así. Pero hay un porcentaje pequeño, pero significativo de avistamientos para los que no encuentro explicación. Pero había una explicación para estos misteriosos avistamientos, y no implicaba a criaturas extraterrestres. Yo soy muy crítico con los ovnis. Diría que prácticamente todos los ovnis que no han terminado siendo simples tapas de sartenes han estado bajo contrato de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. En los años 60, Alan Brown trabajaba en un proyecto experimental secreto de la Lockheed en el desierto de Nevada. Era un momento en que Rusia y Estados Unidos temían a la capacidad de ataque nuclear del otro. Los soviéticos confiaban en sus satélites para espiar a los americanos, mientras que estos invertían principalmente en aeronaves tripuladas de vigilancia. Lockheed había construido el avión espía U-2, diseñado para misiones de vigilancia sobre territorio soviético. Pero era vulnerable al radar enemigo. Cuando el primer U-2 fue derribado sobre Rusia por misiles, era sabido incluso desde antes que la vida del avión no sería muy larga, porque no estaba diseñado para ser sigiloso. Habría que abordar algo muy drástico para hacer mejoras. La tecnología de los platillos volantes podría producir un avión invisible al radar. Había empezado la competición para sustituir al U-2. Lockheed consiguió el contrato y yo trabajé en un modelo llamado Hub Blue. El programa pasó de confidencial a ser alto secreto cuando se dieron cuenta de todo lo que se podría hacer con un avión que fuera invisible al radar. En los 10 años siguientes, se probó en secreto una nueva generación de Stealth Fighter en el Área 51, la base de pruebas de vuelo del gobierno en Nevada. Hay que llevar a cabo pruebas exhaustivas sobre zonas muy amplias. Eso supone que haya gente en los alrededores viendo volar a esos objetos extraños, los cuales aparecen inmediatamente en la prensa popular como procedentes de Marte o Saturno. Puede que la historia de Jack Pickett sea cierta. Durante este periodo, las Fuerzas Aéreas norteamericanas desarrollaron un avión capaz de eludir al radar enemigo, justamente lo que habían prometido los pioneros de la tecnología de platillos volantes. 12 años después, hubo otro testigo que pareció confirmar el relato de Jack Pickett. Warren Botts, un expiloto de las Fuerzas Aéreas, vio una nave idéntica oculta en un hangar mientras visitaba la base Wright-Patterson para una reunión de pilotos. To my surprise, I saw this huge disc airplane and was almost wall to wall in circumference, and it was jet powered from what I saw. I started to walk over to look at it, not thinking anything about it, and a guard, an armed guard, stopped me and told me I'm not allowed to be in there. So I left, but I did see a large circular airplane in there. Ahora Michael Schratt contaba con el testimonio de un segundo testigo ocular. Describió la misma nave que había visto Jack Pickett y mencionó otra serie de características nuevas. Cuando uní ambos testimonios, supe que estaba tratando con algo real. A pesar de su escepticismo, Warren Botts se convenció. People that I spoke to since that time said it never existed.
which I think they're wrong because I know what I saw. I believe that we do have flying saucers. They did exist, and they do exist now. Lo que vieron ambos hombres se parecía mucho al diseño del Abrocar de John Frost que el ejército estadounidense afirmaba haber dejado. Muchos creen que, lejos de ser abandonada, la investigación continuó. Creo que sigue experimentando ahora, porque no solo puede llegar al enemigo sin ser visto. Es invisible al radar, indetectable acústicamente, no necesita pistas. Tiene el potencial de volar al espacio fuera de nuestra atmósfera. Y eso es el santo grial que ha buscado la Fuerza Aérea estadounidense desde el principio. Sigue habiendo mucho material clasificado sobre el desarrollo de la tecnología de los platillos volantes. Pero a finales de siglo, científicos e ingenieros norteamericanos habían cumplido muchos de los sueños y esperanzas de los platillos volantes. Un caza que puede volar a velocidad supersónica, indetectable para el radar, con forma no de disco, sino piramidal. Durante un periodo de 15 años, esta revolucionaria nave fue clasificada como Proyecto Negro, uno de los secretos mejor guardados. Este fue el verdadero OVNI, un avión de ataque supersónico que volaba como un reactor, pero sin ser visto por el radar. En 1988, los norteamericanos decidieron presentarlo al mundo. El F-117 no fue expuesto al público hasta finales de 1988. Los aviones solo podían volar por la noche, por lo que los pilotos se encontraban en un aeródromo de Nevada en oscuridad total. Nosotros perdimos a un par de pilotos simplemente porque se desorientaban. Las fuerzas aéreas decidieron que era mejor volar durante el día. Por ello sería conveniente proporcionar alguna información sobre la aeronave para evitar una avalancha de avistamientos de ovnis. Para eludir el radar y los misiles superficie-aire, el Lockheed Stealth Fighter F-117 adoptó algunos de los conceptos del platillo volante. La forma de la nave determinó su visibilidad al radar enemigo. Teníamos un perfil para el radar mucho mejor de lo que nadie hubiera esperado. Y la razón principal era que hicimos un enfoque para analizar el sigilo de una forma diferente al pasado. Descubrimos que una forma piramidal con bordes inclinados daba un perfil mucho más bajo que todo lo que se había hecho antes. Al año de la desclasificación del Stealth Fighter, el Imperio Soviético empezó a desintegrarse. El 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, se abrieron las fronteras entre las dos Alemanias. La Guerra Fría había terminado. Pero el avión pronto entró en combate, encabezando el ataque contra un nuevo enemigo en la guerra de Irak. Su invisibilidad al radar, combinada con su precisión, asombró al mundo. Podíamos lanzar bombas a la altitud deseada con una enorme precisión y alcanzar el objetivo requerido sin ser vistos. A lo largo de la Guerra del Golfo, en 1991, hicimos 1000 salidas y no sufrimos ni un arañazo en nuestros aviones. Las singulares habilidades del Stealth Fighter quedaron demostradas en la Guerra del Golfo. Pero aún quedaba un fallo. Había que diseñarlo en base a la necesidad de un piloto. Las máquinas volantes del futuro no necesitarán pilotos. Hay que pensar en el coste moral y político que supone perder a una tripulación bien adiestrada. Eso nos hace pensar en futuros vehículos aéreos no tripulados. No hay nada nuevo en el concepto de aviones sin piloto.
Se ha experimentado con esa idea desde los primeros días de la aviación y a veces con cierto grado de éxito. El desarrollo del vuelo espacial no tripulado ha abierto nuevas posibilidades en este campo. En el futuro no habrá pilotos. También podremos hacer aviones en miniatura, de 15 centímetros de diámetro, e introducirlos en edificios. Lo que se podrá hacer en el futuro es enorme, inconcebible. El futuro está quizá en esta nueva generación de máquinas volantes. El último aerobot Sikorsky es capaz de volar a gran velocidad, sustentarse en el aire y despegar y aterrizar verticalmente. Pero estos vehículos parecen muy lejos de los sueños de los ingenieros de Hitler. Máquinas cercanas a la ciencia ficción, capaces de alcanzar velocidades supersónicas. Quizá la ciencia de los platillos volantes nunca fue una realidad. Mientras partamos del suelo, se necesita un dispositivo eficaz de elevación. Y eso se consigue con alas. La forma circular no es la más eficiente. Solo los platillos volantes del espacio exterior han podido hacerlo. Probablemente son producto de la imaginación. Otros insisten en que no solo es posible, sino que nos ha sido ocultado. Es el mayor secreto de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Ya es hora de que se desclasifique el programa de platillos volantes. No es ninguna amenaza para la seguridad nacional y es hora de que salga a la luz. Algunos de los últimos inventos son ahora de dominio público, pero muchos otros se mantienen en secreto, lo que alimenta la especulación sobre el avistamiento de ovnis en nuestros cielos. El sueño de la máquina voladora perfecta sigue sin cumplirse.